Estimados amigos, nos encontramos una vez más con nuestro programa Plataforma Democrática, donde desde un punto de vista plural y amplio se debaten y analizan los aspectos más relevantes de nuestra realidad nacional. Este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. La coyuntura actual, tensa, luego del nombramiento de un nuevo gabinete tras la caída poco elegante del primer ministro Valer, que duró apenas 4 o 5 días, no se tranquiliza, a pesar que el día martes de esta semana se procedió a llevar adelante el protocolo establecido en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, que obliga al primer ministro recién nombrado ir conjuntamente con su gabinete a exponer ante el Congreso la presentación del plan de gobierno, de su plan de trabajo. Y ocurrido el debate, dice el artículo 130, se debe pedir la correspondiente cuestión de confianza. Contra lo que algunos anunciaban, porque las declaraciones de las diferentes bancadas al respecto eran altisonantes, desafiantes incluso, era previsible por distintas razones que vamos a analizar que se produjera la vacancia. Por cierto, por pocos votos, pero finalmente el Congreso de la República le otorga al gobierno del señor Castillo por tercera vez consecutiva la confianza para que su gabinete ministerial, su equipo de gobierno, pueda desempeñarse. A partir de ahora, las dificultades, las tareas, los encontrones serán de exclusiva responsabilidad del gobierno, y esto yo creo que es una demostración contra todo lo que se dice, que a pesar de todo es un gobierno, es un gabinete, es un Congreso que colabora, más que obstruye, es un gabinete que le da el beneplácito, le pone luz verde, y en consecuencia ahora el gabinete Torres eh, puede desempeñarse de acuerdo a sus propios planes, a sus propias ideas y manifestaciones de lo que tiene que hacer o no. Este es más o menos el escenario. Yo quería un poco preguntarte tu opinión al respecto, Juan, sobre esta jornada que vivimos hace unos días de la presentación del gabinete al Congreso para discutir el plan de gobierno y el otorgamiento no del voto de confianza. ¿Cuál es tu opinión general sobre el particular? Querido Ángel, primero Adelante. que nada, muy buenos días. Nuevamente un placer conversar contigo. Y para informarle a nuestros televidentes que Víctor Andrés se encuentra de viaje fuera del país, por Así eso no es. nos puede Muy bien. acompañar ahora. Así es. Y Tienes razón. Omisión de mi parte, pero la has salvado no, perfectamente tú. Ok, trabajamos en equipo. así es. Gracias. El, el asunto, creo yo, hay que colocarlo en contexto, ¿no? En las últimas horas, yo diría los últimos 10 días, había una sensación masiva de confianza en el pueblo peruano de que el Congreso iba a hacer su trabajo. Pensaban que por los indicios y pruebas, en algunos casos, de gran corrupción que hay en ese gobierno, era inaceptable, era increíble que el gabinete Torres pudiera obtener la confianza. Si a eso agregamos la incapacidad manifiesta de algunos ministros, como el de Salud, el de Energía y Minas, el propio sucesor en Transportes y Comunicaciones, era un hecho para la opinión pública que este gabinete no tenía destino, es decir, tenía que recibir el voto de no confianza, no otorgársele ese aval para que ellos pudieran continuar adelante. Pero sucedió lo contrario, y sucedió lo contrario porque en esa misma semana, mientras la población se mostraba confiada, sin que hubiera un real activismo político, es decir, una exigencia al Congreso para que no otorgue la confianza, se dejó llevar, confió, pesó el optimismo, el gobierno hizo su tarea. ¿Y en qué consistía su tarea? En conseguir votos para evitar la no confianza, el rechazo de la confianza, sobre la base de prebendas, sobre la base de promesas políticas, lo que sea, inclusive extorsiones, si es que se dé el caso, lo que sea, promesas de mejoras, ¿no? Pero la cosa es que hicieron su trabajo y lo lograron. Por eso yo considero que la de Aníbal Torres,
es la elección más sucia de este siglo, o perdón, el voto de confianza más sucio de este siglo. Y digo este siglo, que empieza en el 2001, o podríamos remontarlo al 2001, que efectivamente empieza, porque en el 2000 y durante la década del 90 sabíamos que Montesinos obtenía la confianza de sus gabinetes sobre la base del voto comprado, del voto extorsionado, el voto que nacía del chantaje. Pensábamos que eso lo habíamos superado. Pensábamos que habíamos ingresado en un nuevo ciclo de democracia virtuoso como nunca en la historia de la República. Pensábamos que teníamos ya 15 años, 16 años de elecciones sucesivas sin cuestionamientos, pero todos empezamos a lograr. Empezamos con elecciones electorales cuestionadas y ahora tenemos un voto de confianza, un aval a un Consejo de Ministros corrupto, ¿no? ¿Basado en qué? En la prebenda política, en la extorsión, en el chantaje, en la exigencia, en el manoseo. Yo tengo información, y esto me da muchísima pena, me hubiera gustado que esté mi querido amigo Víctor Andrés, de que parlamentarios de Acción Popular, que no están en la línea de Víctor Andrés, por si acaso, yo de lo que voy a decir a continuación, Está bien, hay que señalarlo. exonero por completo a mi querido amigo Víctor Andrés. Él no está en esa línea. Eh, eh, Parlamentarios de Acción Popular, algunos dicen vinculados a Johnny Lescano, han querido servir de puentes con algunos personajes de la tecnocracia para convocarlos a que sean ministros de este gobierno. Es decir, en la práctica ya es una bancada de gobierno. Entonces, la situación se pone realmente dramática, pues el Congreso ya no sería un aliado para la lucha por la democracia. A partir de un voto opositor se convierten en oficialistas sobre la base de tratos debajo de la mesa que ensucian ya a todo el Parlamento. Y esa suciedad solamente puede ser sacada con una suerte de revocatoria, que desde el momento que no aparece en nuestra Constitución se convierte en un elemento de presión social de una calle que va a empezar a gritar que se vayan todos. Entonces, esta situación del voto de confianza a Aníbal Torres, creo yo va a ser el punto de partida de una exigencia ciudadana de que se vayan todos, de que ya se dieron cuenta que con las poquísimas excepciones de dignidad que hay en este Congreso, la gran mayoría lo único que quiere es quedarse. Y eso, en un ambiente demócrata, es inaceptable si no hay un compromiso de rescate del Estado, de rescate de las virtudes de la nación, y nos dejan en manos de un grupete corrupto e incapaz que está llevando al país a sus horas más oscuras. Sí, pues yo creo que comparto contigo el análisis y señalo que desde el punto de vista de la imagen, mal hacen los parlamentarios en hacer anuncios, a veces en tono combativo, épico, sobre que no van a dar la confianza, que así, que allá tienen discursos flamígeros contra fulano, contra el ministro, contra el gabinete, contra el gobierno, y al final, ante la imagen, y esto en el procesamiento de la imagen, del escenario, aparecen dando una confianza. Mejor sería que explicaran el por qué, y en todo caso decir, bueno, si están votando para que no cierren el Parlamento, es una función más noble, más explicable, porque el Parlamento, a pesar de todo, es una trinchera democrática, con todas sus limitaciones, por cierto, con todas las perforaciones que tiene, con todo lo que tú has señalado con bastante amplitud, es una suerte de paralé, de valladar a una actuación del gobierno. Imaginémonos por un instante si el señor Castillo pudiera deshacerse del Parlamento a partir justamente de dos crisis de gabinete total, como establece la Constitución, y entonces pudiera ser cerrado gracias a no darle la confianza o una censura al Parlamento en su conjunto, al gabinete en su conjunto. Si eso sucediera, este gobierno con Castillo a la cabeza y todos sus aláteres gobernarían con decretos de urgencia. Piensen eso. Dos, tendrían un tiempo hasta hacer las elecciones con un jurado que no ha sido modificado, ni un sistema electoral que se mantiene igual a pesar de todas las imputaciones de fraude, y evidentemente envalentonados ahí podrían llevar adelante cualquier desatino, cualquier propósito más allá de lo que le permite la propia Constitución. Pero si eso se dijera con claridad, con transparencia, de cara al país, yo creo que la gente entendería. Pero eso de decir yo no voto, como por ejemplo hizo un representante
que finalmente acabó votando en abstención, genera pues esta incomprensión ciudadana que no hace bien a la imagen del Congreso. A veces es mejor decir las cosas como son, ¿no? Y explicar las razones que envolverse en una retórica flamígera que se vuelve contra ellos mismos, ¿no? Entonces, ese es un asunto importante. Pero yo quería, en fin, podemos seguir hablando de esto, pero también hagamos comentarios sobre lo que ha significado el evento que hubo el día miércoles en el hotel, en el histórico Hotel Bolívar, donde los representantes, donde las personas que hicieron esta denuncia constitucional, más personas como tú, pudieron explicarle al gran público, porque este es un evento que se transmitió por las redes y seguramente también por el canal de Willax, explicar con detalle el por qué se hacía esta actuación. Sobre todo, además, además de las razones legales que se hicieron, creo que es muy importante decir que esto permitiría, esto es importante, si el Congreso y la Comisión de Subacusaciones Constitucionales hace su tarea bien, permitiría poner ante el ojo público, destapar la olla, como se dice en criollo, y poner a la luz esta conspiración que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y ahora esta nueva institución creada por Evo Morales, patrocinada por él, que se llama RUNASUR, constituyen una amenaza para la fractura de las fronteras y de algún modo afectar la integridad territorial. Creo que si es este trasfondo que está detrás de las palabras de Castillo, y que en este caso no solamente no son una sandez más, sino son un dicho que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no es su idea, no es lo que Castillo piensa, que sabemos que no es mucho, sino es la repetición de una fórmula y de un discurso que sí tiene pues un asidero en la realidad y que se está poniendo en la práctica desde el Foro de Sao Paulo, desde Puebla. Entonces, eso es un asunto que yo también quisiera que pudiéramos comentar. Juan, adelante, por favor. Gracias. Ayer yo empecé mi disertación leyendo algunas líneas de ese gran libro de nuestro amigo Alberto Borea, Tito Borea, Así es. llamado Manual de la Constitución, en el cual señala que un juicio político no busca castigar en el Poder Judicial Por a supuesto que no. alguien, ¿no? Aunque puede terminar en el Poder Judicial, eso no está en tela de juicio, y definitivamente, como está esbozada Esa es la la deriva, pero esa es la deriva. Esa es la esa es la deriva. deriva, lo que busca es separar del cargo, destituirlo, Nada más. nada más. Entonces, No en esa encarcela ni situación, mete, ni incauta patrimonio, ni encarcela ni te quita propiedades. Eso es importante decirlo ante todos. así es, sino que es una deriva, como bien han señalado. Así Entonces, es. el objetivo es separar del cargo a través de la destitución, y yo creo que el gobierno tiene miedo porque la destitución en este caso solo necesita de 66 votos, y esos 66 votos sí los puede conseguir la oposición. Algunos dicen, y sobre todo algunos periodistas, que yo no sé por qué hablan con tanta ligereza, dicen el presidente ya se rectificó, etcétera, etcétera. Ayer uno de los ponentes, Lucas Gersi, y lo mismo dijo Hugo Guerra, Estuvo muy bien Hugo señalaban, Guerra. ¿cómo? Hugo Guerra estuvo muy bien, hizo Muy bien, claro. una presentación que yo creo que debería, bueno, debe ser un elemento de juicio para el Congreso, para la investigación, ¿no? Hizo Claro, un muy buen podría, mira, trabajo Hugo Guerra. el foro de ayer se puede constituir en documento, en un insumo, cuyo video, el video de todos se le puede hacer llegar, o de Hugo Guerra, o de alguna exposición, se le puede hacer llegar al Congreso como un insumo para el debate. Eso es Así es. absolutamente válido. Entonces, ambos indicaban que la palabra de un jefe de Estado constituye derecho en las relaciones internacionales, y Así así hay es. que verlo. Acá se cree de que si el señor habla alegremente, no pasa nada. Bueno, pues sí pasa. Y además hay otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta, que el Foro de Sao Paulo señala en uno de sus puntos la necesidad que Bolivia recupere, que es porque tendría que ser por Antofagasta y no por Tarapacá ni Arica, que nos pertenecieron, ambas Así es. provincias, no por Antofagasta, limitarse a Antofagasta y ser consultado el Perú a pesar de que tendría que ir por Antofagasta. Entonces, esa situación de plano no se menciona. Y Evo Morales está feliz de que se le dé por un terreno peruano, y eso ni siquiera ha sido materia de debate acá,
y el presidente de la República indica si el pueblo lo dice, así se hará. Es decir, vía referéndum, sabiendo la movilización social que puede generar ese señor Evo Morales, sobre todo en las zonas del altiplano. Una falsa solidaridad basada en el activismo político que puede llevar a desmembrarnos una vez más. Entonces, hay muchos peligros. Y como bien se señalaba, otro punto relevante y que es necesario decir ahora a través de esta plataforma democrática, es que si ustedes, Ángel Delgado, Guido Viñolo, Hugo Guerra, Lourdes Flores, el muchacho Fernán Altuve, todos no hubieran firmado esa denuncia, pues simplemente se hubiera aceptado la palabra del jefe como válida. Eso es muy importante. ¿No? Entonces, se ha hecho muy bien en presentar la denuncia. Es algo por lo cual hay que felicitar a este conjunto de patriotas, porque si no se hubiera dado por temor, por displicencia, por negligencia, por olvido, por indiferencia, por lo que sea, en estos momentos se podría consolidar la posición del jefe de Estado y estaríamos en una situación muy grave. Entonces, no me queda sino felicitar, ya lo hemos hecho tú y yo, muchos de nosotros que conocemos en persona, Erasmo Wong, la calidad de Erasmo para brindarnos este tipo de eventos Espacios. y ese tipo de apoyo. Entonces yo creo que deberíamos hacer más a nivel nacional. Yo creo que es importante hacer un foro en Chiclayo, por ejemplo, en un lugar como el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Abogados, que son auditorios amplios, y allí no tengo ninguna duda va a acudir gente de Piura y de Trujillo, y otro en Arequipa, y acudirá gente de Cusco y Puno, ¿no? Pero es necesario abrir estos foros, porque lamentablemente no hay otra forma de llegar al pueblo. Y es necesario explicarles el porqué de esa denuncia constitucional, que no es otra cosa que defender el sagrado territorio de la patria ante la arremetida verbal de un presidente que no entiende la historia del Perú y mucho menos de sus tratados. Muy bien, comparto con eso, yo creo que es una tarea por delante. Mira, alguien decía que la democracia finalmente se reduce a votos. Eso es una verdad, pero es una verdad a medias si es que al mismo tiempo no hay convicciones, razones, argumentos importantes. No se trata solamente de la matemática pura, sino de que ésta esté acompañada de elementos de convicción. Y por eso es importante que los ciudadanos entiendan el sentido de esta denuncia constitucional, por qué se presentó, sus alcances y sobre todo lo que está detrás de ella, lo que permite abrir. Si eso se consigue, mira, yo estoy convencido que ya la labor estaría hecha en buena parte. Si el Congreso al final tiene los votos o no para librarnos de Castillo, ya es un problema pues de otra naturaleza, pero el objetivo se cumpliría por dos cosas que tú has dicho. Primero, porque la presentación de esta acción contestada por el Parlamento en este juicio político ya pues es un elemento que le quita fortaleza al dicho del presidente de la República, que de otra manera tendría tendría, digamos, toda la legalidad de un acto que no es objeto de discusión ni cuestionamiento. El hecho que se cuestione en sede interna y que el Parlamento lleve a cabo una investigación ya es un argumento de defensa para decir que esa posición fue solamente el ciudadano Castillo, que si bien ostentaba el cargo del presidente, no cumplió con recabar las opiniones de los otros órganos de representación como el Parlamento Nacional y la propia ciudadanía, y entonces se relativiza eso. Eso me parece muy importante y yo creo que tú lo has dicho, esa es una de las razones por las cuales estos eventos tienen que multiplicarse por el territorio y es una forma de hacer que la gente participe conscientemente en la lucha por la libertad y por la democracia. Ahora bien, yo quería eh, conocer tu opinión en torno a esta iniciativa que en esta oportunidad la está llevando adelante el almirante Montoya, el congresista Montoya, a nombre de la bancada de Renovación Popular para producir una nueva vacancia presidencial. La moción se habría presentado con un número muy superior a las 26 firmas requeridas para la presentación, pero vamos a ver si en el curso del día de hoy, como ha sido anunciado, se van a alcanzar el número de firmas suficientes, 52 o más, para que se admita a trámite el proceso de vacancia por incapacidad moral. Eso es un tema que lo vamos a ver en las próximas horas y quisiera tal vez tu opinión al respecto. ¿Cómo tú ves esta
esta perspectiva, esta tarea va a tener éxito. Solamente se limita a permitir que el presidente, perdón, se limitaría a permitir solamente la admisión a trámite, porque no hay seguridad, como tú sabes perfectamente, de que el presidente vaya, mucho menos a responder. El presidente no es interpelable como son los ministros, a los cuales se le manda un pliego de preguntas con días de antelación para que lo prepare y lo responda, y sobre eso se arma un debate donde interactúan los parlamentarios. Ese escenario no se va a producir. El presidente puede no ir, ¿no? Puede enviar un abogado, o inclusive pueden rechazar a su derecho de defensa, y el abogado podría ir como hizo el doctor Pereira, que tú recuerdas, con la primera presentación de Lagarto Vizcarra, donde hizo un discurso de media hora cargado de tecnicismo sobre la procedencia o no de la vacancia presidencial. No hizo ninguna referencia a Richard Swing, a Karen Roca, a los videos. No habló para nada, solamente fue un desarrollo formalista y procesal de la procedencia o no de esta acción. Y se fue. Y al final, como tú sabes, no alcanzaron el número de votos suficiente. Entonces, no sé si esto se podría volver a repetir, por eso no sé si vale. ¿Y qué significaría eso? ¿Quién queda mal? La verdad es que ese es un tema que, a ver, lo dejo para que tú puedas especular un poco. Juan, adelante, por Es que favor. muy astutamente Roberto Pereira llevó Sí, el tema a la razón jurídica, pues. claro. Cuando acá es la razón política la que manda, Eso ¿no? pues. Entonces él actúa de manera muy jurídica ante un parlamento que se deja avasallar, que se dejaba avasallar tanto ese como el actual, y no se ingresa al terreno de la razón política. O sea, que un solo parlamentario levante su manito y diga, oiga, doctor, usted ha sido muy eficiente, muy capaz en decirnos todo el articulado referente a los aspectos que estamos viendo, pero a nosotros nos interesa si el presidente es digno o no de seguir en el cargo, la dignidad que él tiene para seguir siendo jefe de Estado, ¿no? Su permanencia, si le conviene o no a la nación. Entonces, y eso es político, no tiene nada que ver con la cuestión jurídica. Entonces, Pedro Castillo va a hacer exactamente lo mismo. Sí, Él, claro. y aún más, no tengo ninguna duda que el mismo grupo de gente que asesoró a Martín Vizcarra está asesorando en esos momentos Sí, a Pedro claro. Castillo. Pero yo quisiera ir por otro lado A ver. de tu pregunta, y reflexión, que es la siguiente. Y me vino me vinieron las ideas a la cabeza cuando iban mencionando la palabra interpelación. Mira, hacer una moción de vacancia con espíritu interpelatorio ya es una equivocación. Por eso, Cuando eso yo es, escucho, se cuando yo escucho confunde, se confunde. algunos parlamentarios decir lo importante que vamos a lograr es que va a venir acá a explicar, ya están anticipando una derrota. Uno hace una moción de vacancia para vacar, no para interpelar, porque el De presidente acuerdo. no es interpelable. Si uno va a hacer una moción de vacancia para que el presidente vaya a explicar sabiendo que no va a tener los votos, lo único que genera es que el presidente salga fortalecido. Entonces, la moción de vacancia ya ha sido admitida con los 26 votos, ya está en trámite, y lo que se requiere es tener los 52, ya no firmas, sino votos en el Votos, Pleno, votos, se requiere votos. votos en el Pleno, 52 votos, para que de esa manera ya pase y se le dé fecha al presidente para que vaya a responder al Pleno. Como van las cosas, mi querido Ángel, no sé si van a tener los 52 votos, porque ya estamos viendo de que hay gente con oficio parlamentario que está asesorando a estos señores, ya hay gente que no va, y hay gente que no da quórum, y hay gente que presenta licencia a última hora, Se van a y hay enfermar gente varios, se van a que se van enfermar. a enfermar, ¿no? Ya está pasando lo que Sí, siempre sí. pasa. O sea, ya entró pues la canallada a asesorar, la que destruye las instituciones. Así que, de repente, por segunda vez no se obtienen los 52 votos, por eso la importancia de la denuncia constitucional que sí está en curso. Eso no lo ha podido detener. Por eso la importancia de formar opinión. Mira, nuestro Parlamento lamentablemente es un parlamento no solamente novato, sino sin experiencia política. Tú puedes ser nuevo en el parlamento, puede ser tu primera vez en el parlamento, pero tienes experiencia parlamentaria, como asesor, como político ducho, etcétera, Claro. etcétera, y cumples un buen papel. Te doy varios ejemplos, ¿no? Los asesores de Javier Díaz Canseco, Juan Pari, ¿no?
llegan al Parlamento y ya tienen conocimiento. Yo mismo que trabajé con Ferrero, llego al Parlamento, ya sé cómo funciona el Parlamento porque mi Claro, maestro ha sido un señor parlamentario. sí, Pero claro. los que han llegado ni siquiera tienen ese tipo de experiencia. Por eso Mari Carmen Alba se desenvuelve bien porque ha sido asesora parlamentaria y conoce el manejo interno del Parlamento, pero el resto, sus colegas, no. Entonces entran en el terreno de la figuración, del afán de salir en cámaras, de ser los líderes en Twitter, en Facebook, en Instagram, recurren al álbum de fotos, matonean en Twitter y luego en la práctica no hacen nada, y la opinión pública se va decepcionando, como lo estamos viendo, ¿no? Mira, qué fácil era poner en jaque al señor Aníbal Torres solamente diciéndole, señor, usted cuando ministro de Justicia ofreció la lista de Zarratea, Yeah. de los visitantes a Zarratea, y se burló del Congreso. Ahora, como premier, lo primero que le exigimos es eso, porque usted Claro, como premier tiene más poder que como ministro de Justicia. Y usted depende de los organismos de inteligencia y puede coordinar con el ministro de Justicia. Y ahora usted no da la lista, sino su discurso no tiene sentido. No, pero nadie le pregunta eso. Nadie lo pone incómodo. Todo el mundo guapea, grita, pero en la práctica, si analizas el discurso parlamentario del debate, nadie lo pone incómodo. Entonces, esta vacancia va a ir por ese lado. ¿Por qué, Ángel? ¿Por qué creo que va a ir por ese lado? Porque el Congreso sigue con velocidad de tortuga en lo que se refiere a las unidades, a las comisiones de investigación. es fatal eso, es No fatal. están investigando. Recién hoy día leía que el presidente de la Comisión de Fiscalización para la otra semana está pensando en abrir el secreto bancario y de comunicaciones de los señores vinculados a algunos delitos. La otra semana, Sí, ¿no? pues. Cuando ellos pueden no solamente hacer eso, ellos también pueden empezar a pedir documentación. Hay cosas realmente graves. El día de ayer en gestión salió el presidente de Capeco, el ingeniero Zapata, indicando, este gobierno en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha modificado las bases para que solo empresas chinas puedan ganar. Y se van llevando licitaciones por 19.000 millones de soles. Eso es peor que el cártel de la construcción. Eso es de frente, Peor, sin ¿no? anestesia. Y, claro, y luego insisten en trabajar con las chinas bajo el esquema de acuerdo gobierno-gobierno. ¿Y Eso es para un qué? gran truco, ¿ah? Eso es un gran Así es, truco. que deberíamos Así. dedicarle un programa monográfico a analizar eso. Mira, el tema es que ahora hasta los colegios van a ir en acuerdo gobierno-gobierno, solucionándole la crisis a Inglaterra, solucionándole la crisis a la China, ¿no? Porque nosotros le entregamos nuestro presupuesto y las empresas peruanas, ¿qué? Entonces, como van las cosas con este Congreso que es incapaz de hacer ese tipo de control político y cuya segunda moción de vacancia va al fracaso, porque no la están armando con los pies debidos, sólidos, basados en las comisiones de investigación y dándole un espíritu interpelable, pues yo creo que hay que darle más énfasis a la denuncia constitucional por traición a la patria y a seguir movilizando a la calle, porque lamentablemente el Congreso está demostrando que no está a la altura de las circunstancias. Sí, mira tú, aunque el tiempo ya está terminando, yo no quería dejar de subrayar lo que tú has dicho. El reparo que yo comparto contigo a este tipo de mociones de vacancia de naturaleza desesperada, casi son gestos a la galería, pero que resultan infecundos en la práctica. Y así como en el fútbol, el jugar para la galería tiene límites, porque si tú no metes goles, la afición se va a dar cuenta y te va a reprochar. Yo creo que lo mismo le va a pasar al Congreso de la República cuando finalmente ofrezca una derrota. La gente, el ánimo de los peruanos y de en toda parte del mundo, se vigoriza cuando hay avances, cuando hay victorias, no solamente declaraciones. Por eso que este tipo de cosas que son las formas de instrumentalizar un sentimiento generalizado. Aquí es verdad que hay en el país un sentimiento muy amplio por la vacancia, ahí están las encuestas para demostrarlo, pero el problema está cómo operas tú ese sentimiento por parte de quien tiene la función de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Cómo traduces ese sentimiento de que se vaya a Castillo con una fórmula adecuada? Y esto es lo que lamentablemente el Parlamento yo creo que desperdicia. Mira, si se produce un segundo fracaso de esta moción de vacancia, la gente se va a desmoralizar, se va a desmotivar.
Y hay algunas personas que están en esa posición, que no entienden por qué, entonces empiezan a enfilar sus baterías contra cualquier cosa y pierden la paciencia necesaria de trabajar en esto. Yo creo que es mucho más útil, y tú lo has dicho, que en lugar de hacer declaraciones como lo hizo la congresista Chirinos, probablemente con buenas intenciones, nosotros no estamos en contra de su intención ni su ánimo, pero sí su resultado, y tenemos el derecho democrático a criticarla con firmeza. Termine pues malogrando, manoseando, haciendo pueril una institución parlamentaria de la máxima importancia como es la vacancia presidencial. Ese es el peligro, eso es jugar a su propia autodestrucción como imagen, y en lugar de fortalecerse, se debilitan. Inclusive cuando atacan a los rivales, a los tibios, a las bancadas que efectivamente tienen posiciones centristas, también están generando una enemistad mayor, ¿no? Que, eh, que es absurda, porque al final son los votos de ellos necesarios para producir la vacancia que se quiere dar. Así es. Yo no sé qué se saca con eso. Entonces, creo que ese es el tema de fondo, de evaluar instituciones que en todo caso deberían trabajarse a la interna, con toda la reserva del caso, discutir duramente al interior, venciendo los reparos, cuáles son los problemas, hasta producir, como sucede pues con la elección del Papa. A los cardenales los ponen en un cónclave y no salen hasta que haya Hugo Blanco. Imagínate que si ellos estuvieran yendo a los medios, así yo voy a votar por fulano, se acabó, nunca eligen nada. Esa es la fórmula como se trabaja en una democracia en serio, y no pues con foses, frases que a veces cumplen un rol totalmente contrario, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar de lo que tú has dicho, y decir que somos críticos no porque estemos en contra. Ahí está el pueblo que dice vacancia, sino creemos que quienes están llamados a operar no lo están haciendo en forma correcta, que sintonice con ese pueblo, y al contrario, van a generar un efecto contrario de desmoralización en el pueblo, que tiene que estar en las calles, en las plazas, para poder seguir exigiendo la defensa de sus libertades, sus derechos y la propia integridad de la República, ¿no? Eso es, no sé si algo más. No, no, Ángel, yo creo que ha sido bastante enfático en eso. La crítica tiene que ver con que queremos que sean exitosos Así y es, de pues hay ninguna... que ser críticos, no podemos Así renunciar a es. nuestro hecho crítico, por más que sean amigos y aliados. O sea, es una Ujú. crítica fraterna en última instancia, pero crítica dura, porque a veces también los amigos fallan y tenemos la obligación de decirles por ahí no es, así no. Yes. Y eso no, a eso no podemos renunciar quienes estamos haciendo política en serio. Oye, muchas gracias, Juan, por tu participación. Ha Gracias a sido ti, muy Ángel. valiosa tu intervención. Yo simplemente quiero saludar a todos los amigos que nos han escuchado, que nos están viendo, que nos están siguiendo, y decirles que volveremos la próxima semana con las novedades que estos días se vayan produciendo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su nuevamente participación, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.